Bienvenidos a esta formación y a esta capacitación. Muchas gracias por la presentación a David. Es un poco el conocimiento que nosotros adquirimos durante toda nuestra vida, nuestra trayectoria, tratando de formarnos para ayudarle a la comunidad. Para eso es que nos preparamos nosotros. El poco conocimiento que nosotros tenemos se lo brindamos a la comunidad para poder mitigar los riesgos y los peligros que nosotros podemos encontrar. Ustedes como personal que están de frente a la comunidad se van a dar cuenta a diario que riesgos, peligros, muchos, todos los que nosotros identifiquemos y todos los que nosotros encontremos dentro de la comunidad. Si nosotros vemos nuestro sistema de salud, el día a día ha venido colapsando, ha venido declinando, ¿sí o no? En declive. Entonces, si nosotros como comunidad, si todos como comunidad nos reunimos y comenzamos a apoyar y comenzamos a mitigar este riesgo, vamos a comenzar a cambiar. Pero tenemos que comenzar a cambiar ¿desde dónde? Desde el pensamiento, ¿cierto? Desde nosotros como personas y comenzar a cambiar la comunidad. Yo llevo muchos años estudiando, trabajando, he trabajado en Cali, he trabajado en Bogotá, en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, aquí en Cali, con la Cruz Roja, con muchos organismos, y siempre llego a la misma conclusión, que es la misma conclusión que en este momento tenemos con nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud y nosotros estamos colapsados, ¿por qué? Porque no estamos manejando el riesgo, no estamos manejando la prevención, no manejamos la prevención. Si nosotros manejáramos la prevención, si la comunidad aprendiera a manejar la prevención, yo no tendría que dictar estas charlas de primeros auxilios, no tendría que enseñarles primeros auxilios. Tendría que enseñarles a controlar los riesgos y los peligros, a que las personas aprendamos a cuidarnos, aprendamos a disminuir ese riesgo de las enfermedades. Lo que vieron ayer, entonces, eso es lo que sucede con nuestra comunidad. Pero ¿cuál es el problema? Que en este momento yo tengo que ir a enseñar primeros auxilios para que controlemos lo que ya se está presentando. Pero al nosotros aprender primeros auxilios ya estamos reconociendo, ¿cierto? Ya estamos identificando. Entonces también vamos a ir enseñándole a nuestra comunidad, enseñándoles a ellos cómo se deben de cuidar. En muchas oportunidades yo hablo con las nutricionistas y me dicen la alimentación de las personas. ¿Todo el mundo come qué? Papa, yuca, carne. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué se convierten? En carbohidratos. Y los carbohidratos se convierten en azúcares que van a ser buenos o malos para el cuerpo, ¿cierto? Malos para el cuerpo. Entonces, desde ahí comienzan los primeros auxilios, desde la alimentación a mi cuerpo, de cómo estoy cuidando a mi cuerpo, de cómo estoy cuidando a la parte esencial y principal de mi cuerpo, que son 3 órganos principales. ¿Cuáles creen ustedes que son los 3 órganos principales? Pulmones. Corazón, pulmones y cerebro, son los 3 órganos principales que yo tengo, son los 3 órganos que siempre están en funcionamiento. ¿Por qué? Porque en los pulmones, ¿qué hago? El intercambio de CO2 por oxígeno, ¿sí o no? Y él va al corazón y el corazón le inyecta a todo el resto del cuerpo, para que le llegue sangre oxigenada ¿a quién? Al cerebro, ¿cierto? Entonces esa es la gasolina que hace que mi cerebro funcione, es la que me hace que yo piense, reaccione, camine, mueva mis brazos, haga todas mis actividades. Pero si a mi cerebro no le llega oxígeno, ¿qué pasará con mi cerebro? ¿Mis células? ¿Sí o no? ¿Se detienen? ¿Mis células cuáles son? Mis neuronas, que es con las que yo pienso. ¿Se detienen? ¿Mueren? Y quedo yo sin pensamiento ni funcionamiento. Es lo que pasa con una persona cuando convulsiona. Cuando un paciente convulsiona, las neuronas están muriendo. Está perdiendo las neuronas. ¿Y las neuronas se regenerarán? Con las que yo nací, es con las que me quedo para el resto de mi vida. No se regeneran, ellas no se regeneran. Ellas no son células que se multiplican. Con las que yo nací son las con las que me quedo. Entonces, por eso es que yo tengo que aprender a cuidar mis células, por eso es que yo le tengo que enseñar a la comunidad por qué el alcohol es malo, por qué las sustancias alucinógenas son malas, por qué la alimentación de esa forma es mala, porque le estoy causando daño a mi cuerpo, a mi cerebro, a mis células principales, que son mis neuronas. Entonces, si ven que desde ahí yo ya estoy aplicando un primer auxilio, sin tener que atender a una paciente, sin tener que encontrar a un paciente en la calle. Entonces, cuando yo ya voy a encontrar a un paciente y prestar unos primeros auxilios básicos, ¿qué es un primer auxilio? Entonces me dicen que un primer auxilio es la primera ayuda que yo le puedo brindar a una persona, es lo primero que yo puedo hacer por una persona, ¿cierto? Entonces, yo enseñándole con la alimentación a la persona, yo enseñándole los cuidados a la persona de que el trago es malo, ¿por qué? Porque daña las arterias, daña el corazón, daña las neuronas, ya le estoy prestando un primer auxilio a esa persona, ya lo estoy capacitando, lo estoy formando. ¿Cuál es la cultura de nosotros? Pero para la cervecita, para el cigarrillito, ahí sí no soy pobre, ¿no?
Ahí sí, de una saco y lo compro. Ahí sí no se nota la pobreza, ¿cierto? Entonces, uno va a las casas, y cuando uno llega a las casas tienen el equipo de sonido así grande, tienen un televisor así inmenso, pero la alimentación no hay nevera, no hay donde conservar los alimentos, va uno a la alacena, no hay alimentos. Entonces, estamos cambiando la percepción del cuidado por la comida, pero si no hay alimentación, no hay generación. Ese es el problema. Si yo me alimento, me cuido, me nutro bien, como buena proteína, sí voy a tener una regeneración en mínimas cantidades. En mínimas cantidades, no es la misma cantidad la que yo elimino a las que construyo. Pero si no tengo una alimentación, ¿cómo voy a construir? ¿Cómo la voy a construir? No voy a construir. Voy a fallecer en el intento, que eso es lo que pasa con los niños. Por eso hoy en día en los colegios, ¿qué es lo que uno promueve? La alimentación saludable, ¿cierto? ¿Y qué promovemos en los niños? El desayuno, la primera comida que es la principal para todos nosotros. ¿Y nosotros con qué desayunamos? Un café y un pan. Café y pan de bono, café y buñuelo. ¿Con eso será que vamos a construir nuevas neuronas? ¿Será que tenemos nosotros una proteína para podernos alimentar? ¿Qué le dicen a uno? Huevito, aguacatico, cafecito, algo que nos ayuda a nosotros a nutrirnos y a nutrir estos niños, a nutrir los niños, a que ellos tengan una buena alimentación y a cambiarle la percepción y la mentalidad a ellos, porque ahí viene el problema. ¿En qué entornos están creciendo ellos? ¿En qué entorno están ellos formándose? En el entorno del trago, la rumba, el cigarrillo, que es lo que ellos ven y siguen así el resto de su vida. Entonces, ¿qué primeros auxilios estamos nosotros prestando ahí? Ninguno, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar con el primer auxilio básico, poderle ayudar a las personas a que ellos piensen, reaccionen y vean que antes de tener una valoración primaria, una valoración secundaria, antes de llegar a una clínica o hospital, cuidarnos en la casa. Nosotros llegamos a las clínicas y hospitales de Santiago de Cali y ¿cómo están? Totalmente colapsadas, saturadas. Yo encuentro 30, 40, 50 pacientes, 100 pacientes esperando en la sala, ingreso a urgencias y encuentro 30, 40 hospitalizados. Y no hay cama para tanta gente, no hay cama para tanta gente. De Siloé los mandan para el centro de salud de Siloé, del centro de salud de Siloé los mandan para el San Juan de Dios, del San Juan de Dios los mandan para el Mario Correa, del Mario Correa bajan al HUE, entonces comienzan de lado a lado y comienzan a decir que es el paseo de la muerte, ¿sí o no? Pero si no hay cama para tanta gente, ¿qué hacemos? Pero si no hay cama para tanta gente, cuando ya llegan, llegan descompensados, la persona ya llega descompensada, no se le ha prestado un buen primer auxilio, no ha tenido un buen cuidado y dependiendo de la enfermedad, si yo soy hipertenso, tengo la tensión arterial elevada, si se me eleva la tensión arterial, ¿quién comienza a sufrir? Mis riñones, mi corazón, mis arterias, mi cerebro, todos comienzan a funcionar mal, con la tensión arterial, con la diabetes, ¿quién comienza a funcionar mal? Los riñones, el cerebro, comienzan a tener daños y en muchas oportunidades daños irreversibles. Claro. Pero eso es por los mismos medicamentos. ¿Por qué? Porque a la parte distal, a los nervios distales, comienza a no llegar sangre con oxígeno y comienzan a perder la sensibilidad. Y comenzamos a fallecer y a desfallecer ahí. Entonces, ahí bien, todo es por la alimentación, es la base fundamental. Yo me acuerdo, cuando yo era niño, mis abuelos, la alimentación de ellos era yuca, papa, arroz, chocolate, carne, ¿sí o no? Pero ¿cómo era la proteína que estaba en ese entonces? ¿Cómo era la alimentación de ese entonces? Era sana, ¿cierto? No es como han cambiado hoy en día las moléculas de la alimentación, porque todas las moléculas han cambiado. Entonces hoy comemos un arroz que es diferente al arroz que comíamos cuando éramos niños, cuando nuestros abuelos se alimentaban. Y yo vi a mi abuela a los 80 años de edad, con unos bultos de pasto al hombro, alimentando vacas, alimentando cerdos, corriendo para un lado. Y yo vi a mi abuela y yo decía, abuela, ¿usted no se cansa? Se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 8 de la noche. Y todo el día estaban en actividad física, enhebraba la aguja, planchaba con la plancha de carbón, de todo. Yo me aterraba, yo vivía aterrado. Yo decía, ¿qué alimentación tiene mi abuela? ¿Qué alimentación tuvo mi abuela? Pero ¿qué pasó? Que cuando mi abuela llegó a los 89 años, tuvo un ACV, un evento cerebrovascular, y ahí en adelante comenzó a tener repetitivamente, hasta que tuvo 15 infartos cerebrales, que llegó hasta los 95 años de edad. A los 95 años de edad, desde los 80 a los 95, 15 años postrado en una cama,
¿Bajo qué condiciones? ¿Por una mala alimentación? Entonces uno dice, es una buena alimentación, pero no era la base fundamental. Entonces por eso nosotros tenemos que comenzar a cambiar la percepción desde los niños. ¿Cuál es el problema? Yo llego y encuentro a las personas adultas obesas, dicen, voy a hacer dieta. Comienzan a hacer dieta. No, y se adelgazan, sí, claro, se adelgazan muchísimo. Pero si yo llevo 15 años con la misma alimentación y me adelgazo en menos de un año, ¿qué sucederá con todo mi sistema funcional? Totalmente. Entonces yo voy y me tomo un examen de triglicéridos y colesterol, ¿y cómo está? Todos elevados, todos por las nubes. ¿Por qué? Porque las células comienzan a cambiar y la alimentación comienza a cambiar. Entonces toda esa grasa que nosotros tenemos, que llamamos grasa mala, colesterol malo, comienza a liberarse y se comienza a volver en tóxico. Se comienza a convertir en una cetona que intoxica la célula. Por eso todos los niveles se elevan. Y cuando yo como una comida, ella lo que hace es almacenar y guardar, porque sabe que no le van a dar más comida. Por eso los nutricionistas nos dicen a nosotros, debemos de tener 3 comidas, pero entre comidas también debemos de alimentarnos, en porciones pequeñas, pero debemos de alimentarnos para que el cuerpo y el cerebro digan, si me están alimentando, debo de expulsar lo que no me sirve. Y ayudarme a tener una buena alimentación. Y cuando yo hago una dieta, tengo que estar acompañado por un nutricionista, por un médico deportólogo, por una persona que me entrene para poder eliminar todas esas toxinas que están dentro de mi cuerpo. Si ven, desde ahí ya estamos comenzando con unos primeros auxilios básicos, sin tocar a la persona, sin ingresar a la persona. Ya cuando nosotros entramos a unos primeros auxilios que encontramos a un paciente que se desmayó, se cayó, se golpeó, presentó un síncope o colapso, no sabemos por qué motivo fue, comenzamos nosotros entonces a evaluar la escena donde nosotros vamos a ingresar a atender a esa persona. ¿Dónde está ese paciente? ¿Cómo está ese paciente? ¿Qué sucedió con ese paciente? Entonces yo puedo encontrar que vaya yo por la ladera y me llamen, Jason, venga, yo sí, ¿qué sucedió? ¿En qué le puedo colaborar? ¿En qué les puedo ayudar? No, es que el señor se desmayó. ¿Quién me puede brindar información sobre el señor? ¿Qué le sucedió? Venía caminando y se cayó. Ah, listo, ya sé que se cayó, se desmayó. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? ¿Cómo lo voy a atender? ¿Cómo lo atendería yo? ¿Qué haría yo? Ingreso a llamar al señor, a hacerle un estímulo al llamado. Señor, caballero, a ver si me responde. Porque ahí yo estoy haciendo un estímulo al llamado frente al paciente. Antiguamente lo llamábamos un estímulo al dolor, que era pellizcarle la oreja, pellizcarle el brazo, hacerle presión en el pecho. Pero imagínense yo cursando por un evento, que me caí, me golpeé, me desmayé y otra persona viene a agredirme. Entonces las normas cambiaron y las normas dicen, ahora es un estímulo al llamado. Lo llamo primero, si no me responde, toco al paciente, ¿cierto? Compañera, venga para acá, por favor, páreseme aquí al frente. ¿Cómo es su nombre? Clemencia. Doña Clemencia. Resulta que yo tengo a doña Clemencia, póngame los bracitos a los lados, doña Clemencia, así, paréceme así firme. Yo voy por la calle, David, me encuentro a doña Clemencia. Yo la miro de la cabeza a los pies. ¿Qué es lo que te llama la atención de doña Clemencia? Se encuentra erguida, está bien, no la veo que se encuentre, digamos, convaleciente de alguna forma, ¿no? La veo sana. Sana, ¿cierto? Sí. ¿Yo qué hago si no me llamo? Lo único que me es que ya, porque dijeron la postura. No, pues lo primero que tú vas por la calle y la ves, ¿y qué te llama la atención? Porque es que mantiene los hombros hacia atrás, eso es lo que me llama la atención de la ¿Sí postura. ves? ¿Sí es algo diferente? El porte de mujer elegante que tiene. Que se ve muy bien, muy elegante. Muy bien, muy elegante. Que se la ve aparentemente a primera vista sana. Sana. Rozagante, buena cara, buen color. Rozagante, buen color, excelente. Ya dijeron todo lo anterior. No, cualquier cosa. Sí, no, sí. Dígame la veo. la camisa, el reloj, lo que se quiera. Sí, no, está sonriente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esta actividad? Lo que yo busco con esta actividad es que ustedes encuentren una persona totalmente sana. Totalmente sana. Y nosotros en este momento, ¿qué acabamos de hacer con esta persona? La escaneamos. La escaneamos, ¿sí o no? Un escáner, ¿de dónde a dónde? Entonces, céfalo, podalmente. Céfalo, cabeza, podal, pies. Un escaneo de arriba abajo. Buscando en ella, ¿qué? ¿Qué encuentro que sea diferente de ella? ¿Cómo está su cabeza? ¿Cómo está su cabello? ¿Cómo está su frente? ¿Cómo están sus ojos? ¿Cómo está su mirada? Cuando yo me movía, ¿qué sucedía con la mirada de ella? Me seguía con la mirada, ¿cierto? Alerta.
La nariz del paciente, ¿tiene alguna desviación? ¿Tiene algún sangrado? ¿Alguna salida de líquido? La boca de ella, ¿cómo está? ¿Tiene alguna salida de líquido? ¿Saliva? ¿La boca desviada? ¿La mandíbula desviada? Eso es lo que yo busco, esas diferencias. En los oídos, ¿evidencio salida de algún líquido en los oídos de mi paciente? El cuello de mi paciente, ¿está recto el cuello de mi paciente? Los hombros, ¿cómo están los hombros? Lo que me decían, hombros hacia adelante erguidos, bien los hombros de ella, ¿cómo se ven sus clavículas, cierto? Entonces, ahí vamos a una pregunta. ¿Los hombres respiramos dónde? ¿Dónde evidenciamos la respiración de los hombres? ¿Y las mujeres? Al contrario, las mujeres respiran torácicamente, se expande su tórax. Y en los hombres, abdominalmente, pero es que somos pachonchitos, somos gorditos. Claro, pero tenemos barriguita, porque estamos llenos de aire. Acumulación de aire. Entonces tenemos una reserva de aire ahí. Entonces, ¿qué buscamos en el pecho? Que cuando yo respiro, mi pecho se mueva uniformemente, los dos al mismo tiempo. Pero si se me mueve mi pecho de un lado y del otro no, sospecho un trauma en mi paciente, se golpeó. Debe tener un trauma a ese lado. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener para atender a este paciente antes de que el otro pulmón se me colapse? Claro, claro. Porque si yo voy en un vehículo y me choco en el vehículo y me doy con el timón en el tórax, tengo un trauma a nivel del tórax derecho o izquierdo y va a respirar unilateralmente nomás. Por un solo tórax voy a expandir y el otro no. Un solo lado del tórax se expande, el otro no. Entonces, ese pulmón se va a cansar. Y se va a detener también y me va a entrar en paro respiratorio este paciente. ¿Y cómo le voy a hacer maniobras de RCP a este paciente si tiene un trauma en el tórax al otro lado? Entonces son todas las cosas que yo tengo que entrar a evaluar cuando estoy atendiendo a un paciente. Que si el paciente se me cayó, ¿cómo está la columna vertebral de mi paciente? ¿Cómo están las cervicales? Que es lo principal que yo veo ver dentro de mi paciente. El abdomen, ¿cómo está el abdomen de mi paciente? ¿Lo veo globoso? Nomás a la observación. En las caderas, ¿cómo veo las caderas de mi paciente? ¿A qué nivel están? ¿Cómo están? En la parte genital, ¿encuentro salida de líquidos? ¿Veo orina? ¿Veo heces fecales? Si veo eso, inmediatamente me voy a que tengo un trauma raquiomedular a nivel de las cervicales de mi paciente. ¿Cómo están las piernas de mi paciente? ¿Simétricamente, las dos al mismo nivel? ¿O yo encuentro al paciente con una pierna sobre la otra o un acortamiento de piernas? Ahí yo comienzo a identificar una fractura a nivel de la cabeza del fémur o a nivel de la cadera. Es todo lo que me habla, ¿sí ven? El cuerpo me habla, el cuerpo me dice, vea, estoy mal. Si yo encuentro un brazo para un lado, digo, ¿a qué nivel está la fractura en mi paciente? Esa no es la posición normal del brazo. Probablemente ahí voy a encontrar una fractura en mi paciente. A nivel de la pierna, encuentro una pierna hacia una posición que no es, como mi modelo en este momento me está ayudando. Entonces uno dice que probablemente hay aquí algún daño. ¿Tendré una fractura expuesta o una fractura cerrada? ¿Qué es una fractura expuesta? La pérdida de la continuidad de la piel y la pérdida de la continuidad ósea. El huesito salió, tengo un sangrado. ¿Cómo voy a ayudar a esa persona ahí? ¿Cómo voy a prestar ese primer auxilio ahí? ¿Listo? Muchas gracias, modelo. Usted es la mejor, nunca cambie. Entonces es todo lo que yo evalúo en mi paciente antes de tocarlo, ¿cierto? Antes de ingresar a él. Entonces me dice que valoración primaria de la cena. Yo ingreso, antes de ingresar a atender a la persona, veo qué riesgos hay alrededor, arriba, abajo, al frente, a los lados, de atrás. Porque en muchas oportunidades yo voy a tener que salir corriendo, porque no puedo colocar mi vida en riesgo. Entonces, antes de esta valoración primaria de la cena, me dicen, usted debe de cuidarse, usted primero. Usted primero. Por encima de todo, primero estoy yo. Si yo estoy bien, puedo cuidar a la otra persona y le puedo prestar ese primer auxilio a la persona, ¿cierto? Entonces, teniendo ya esta evaluación, teniendo mi paciente en el piso, haciéndole el examen cefalocaudal, revisando mi cefalopodal, revisando mi paciente de los pies a la cabeza, siempre voy a identificar que voy a ingresar por los pies de la persona, siempre por los pies del paciente. Tengo mi paciente en el suelo, ingreso por los pies y lo llamo. Don Juan, para ver si don Juan me responde. Inmediatamente yo lo estoy revisando y me voy acercando a él. Ahí, como yo ya hice una evaluación de la cabeza a los pies, ya sé dónde lo puedo tocar, dónde lo puedo palpar, en las piernas, en los brazos, en el abdomen o en el tórax. Como ya vieron una persona totalmente normal, de aquí en adelante lo que ustedes vean diferente es anormal. Probablemente hay un daño en esa persona ahí. Entonces ya sé que ahí no lo puedo tocar, que ahí no lo puedo mover, porque si tiene una fractura y le muevo la pierna,
le puedo causar más daño a esta persona, más lesión a esta persona. Entonces, ahí no puedo tocar mi paciente. Me voy acercando más a mi paciente y le voy haciendo el estímulo al llamado para ver si me responde mi paciente. ¿Cierto? Si mi paciente no me responde, ya sé que tengo un paciente inconsciente. Entonces, ahí entro dentro de mi valoración primaria. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué harían ustedes? Llamar al 123, ¿cierto? Entonces, activar un sistema de emergencia, ¿cierto? Activar el SEM. Entonces, sin tocar mi paciente, yo ya estoy dando un primer auxilio. Revisé mi paciente, le hice el estímulo al llamado y activé mi sistema de emergencias. ¿Qué dice la norma? Que todos debemos de prestar un primer auxilio. Y el primer auxilio es la activación del sistema de emergencias. ¿A qué número puedo llamar? Como dice el compañero, al 123. Pero ¿cuál es el inconveniente que se presenta en el 123? Que el 123 es una línea a la cual entran todas las urgencias y emergencias y toda la gente que no tiene oficio que llama ya a saturarnos la línea. ¿Cuántos habitantes tiene Santiago de Cali? Ustedes son especialistas en ese tema. Casi de 2.500.000 a 3 millones de habitantes tenemos en Santiago de Cali. Bogotá tiene 10 millones de habitantes. La población en los años 50 a nivel Colombia éramos 50 millones de habitantes. Es la que está concentrada en este momento nomás en Bogotá. 10 millones de habitantes, mucha gente. Y fluctúa porque llegan muchos turistas. A Cali fluctúa mucho porque a Cali llega mucho turista. Llega mucho extranjero, entonces estamos fluctuando con ese censo. Imagínense en esas personas llamando a la línea 123, ¿cómo se convertirá esa línea 123? Por eso cuando yo estoy frente a la emergencia, yo alzo la mano y digo, yo activo el sistema de emergencias para que todos nos reportemos la misma emergencia al mismo tiempo. Porque cuando llamamos al 123, ¿quién nos va a contestar allá? Pero un operador de policía. Un policía es el que nos va a responder y nos va a decir cuál es su emergencia. Coménteme cuál es su emergencia. No que tenga una fuga de gas, ya lo direcciono. No que se cayó un poste de la luz, ya lo direcciono con Encali. No que tenga un accidentado, ya lo direcciono con el CRUE. No que tenga un accidente de tránsito, ya lo direcciono con el tránsito. Entonces ahí se va aumentando más el tiempo de respuesta frente al lesionado, ¿cierto? Entonces ingresa la llamada. Cuando ingresa a SICO, en SICO, ¿quién nos responde? Un paramédico, un auxiliar de enfermería, un enfermero jefe o un médico. La línea de urgencias y emergencias del 123 de salud. Entonces, allá ya nos responden y nos dicen cuál es su emergencia, qué sucede. Cuando a mí ya me responden, lo primero que yo hago, ¿qué es? Presentarme quién soy yo. ¿Quién soy yo? Buenos días, mi nombre es Jason Cepeda, enfermero. En este momento me encuentro con un lesionado. Y la persona que está del otro lado de la línea, cuando yo le digo yo soy primer respondiente, que en este caso ustedes ya pasan a ser primeros respondientes, porque ya tienen una capacitación en primeros auxilios. El primer respondiente es la persona que puede, como primera respuesta, llegar a esa emergencia. Tengo un paciente, tengo un lesionado, me sucede, no responde, no tiene pulso, no respira. Entonces la persona que está del otro lado de la línea dice, la persona que me está llamando tiene conocimiento, no es un lego, no es una persona que no tiene conocimiento. Decimos nosotros en el argot popular de los primeros auxilios que es peor un ignorante con iniciativa que una persona con conocimiento. Porque el ignorante con iniciativa, ¿qué hace? Sienta al paciente, le quita el casco al paciente, le brinda agua al paciente, levanta al paciente y lo pone a caminar. Y no sabe todos los daños que le está causando a este paciente, todas las lesiones que le puede causar a este paciente, todo lo que se puede desencadenar de este mal procedimiento. Por eso yo cuando le dicto capacitación a las brigadas de emergencia de las diferentes empresas, a la comunidad y a todo el mundo les digo, no muevan el paciente. Llamen a la línea que les den la guía, pero no muevan el paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo llego en la ambulancia, en el vehículo de emergencia a atender a este paciente, tengo que arreglar lo malo que usted hizo y aplicar mi trabajo. ¿Y quién es el damnificado frente a este proceso? El paciente. Paciente, porque el paciente es el que se le están dando todos los daños y las lesiones a él. Es el que futuramente va a quedar hemipléjico, cuadrapléjico, sin movimiento en sus piernas o en sus brazos, por un mal procedimiento que se realizó. Entonces, qué pena con usted. ¿Qué realiza uno en primeros auxilios? Como nosotros estamos en este rigor, tratamos de utilizar nuestros guantes y todos nuestros EPPs aquí afuera. Pero ¿qué me dice la norma? Vida, función y estética, ¿sí o no?
Prima la vida por encima de todo. Que si no tengo guantes, con unas bolsas, con lo que tenga, atiendo a mi paciente. Yo he trabajado en el San Juan de Dios de acá de Cali, he trabajado en hospitales de la red pública de Bogotá y a mí me llegan habitantes de calle con impactos de bala en la cabeza, habitantes de calle con evisceraciones, habitantes de calle con lesiones a nivel de fémur, de venas principales, que uno dice tiene 3 minutos para poderse exsanguinar un paciente y son pacientes que sobreviven. Y sobreviven y uno queda aterrado, uno dice, pero ¿por qué este paciente sobrevivió? Y personas que están con sus buenas condiciones y en buena formación y no sobreviven. Y no sobreviven. Exactamente, es las condiciones físicas de cada una de las personas. Y lo que dice el compañero, si es el día de uno, es el día de uno. Pero si no es, no es. Pero ¿a qué me voy yo? Yo aplico mis primeros auxilios como los tengo en el conocimiento. El compañero le sucedió eso hace 16 años. Hoy en día, a nivel Colombia, hay un grupo de reacción para el rescate en minas. Y son grupos formados que trabajan 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tienen equipos de autocontenido, tienen cursos, capacitaciones, formaciones para poder ingresar hasta esos puntos donde se presentan las emergencias, para poder tratar de ayudar a las personas. Pero en muchas oportunidades, ellos tienen que, solos, poder sobrevivir, poderse prestar los primeros auxilios y poderse evacuar ellos mismos. Un primer auxilio en evisceración es eso, aplíquese líquido, porque las vísceras de nosotros están llenas de líquido. ¿Qué sucede? Cuando la víscera sale, se expande. Poderla ingresar a ella es un complique. En muchas oportunidades, pacientes que hemos tenido en salas de cirugía y se les hacen para peritonitis o apendicitis, se les hace la cirugía y les da peritonitis y vuelve y les repite la peritonitis y les cae una bacteria y no sobreviven las personas. Fallecen. Ahora, en un campo como el que se encontraba el caballero, ¿que dónde hay esterilidad? En ningún lado. La toalla, ¿de dónde era la toalla? ¿Cuántos se habían secado las manos con esa toalla? ¿Se habían limpiado las manos con esa toalla? Entonces, vea, ahí vamos a otro primer auxilio. Vamos al baño, entramos al baño, nos lavamos las manos y nos secamos todos con la misma toalla. ¿Cómo está esa toalla? ¿Sí o no? Más contaminada que para dónde. Y yo colocándome esa toalla en el abdomen. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, hágalo. Si no tiene más, hágalo. Si tiene una hemorragia, con lo que haya, hágalo. Que después para eso está el antibiótico. Después le aplicamos el antibiótico al paciente y le damos los cuidados posoperatorios al paciente. Claro, porque ¿qué pasa con el paciente? Ese paciente hay que llevarlo todos los días a hacerle limpieza, sacarle todos los intestinos, lavarle todos los intestinos y volverlos a ingresar y empaquetar nuevamente al paciente. Y todos los días con antibiótico endovenoso. 2 o 3 tipos diferentes de antibiótico hay que ponerle al paciente. Entonces es duro, pero vea, sobrevivió. Y está bien el paciente. ¿Pero por qué es eso mismo? Por la alimentación, por los cuidados, por todo lo que nosotros realizamos frente a los pacientes, realizamos frente a nuestro cuerpo, el cuidado frente a nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero el problema de nosotros los jóvenes es que no entendemos. Nosotros los jóvenes no entendemos desafortunadamente. Porque nosotros los jóvenes nos dicen, no tome trago que eso le hace daño. No coma de esa forma que se le hace daño. Y uno, yo estoy joven, no me duele nada. No me duele nada. Pero llegue a una HV, llegue a un San Juan de Dios, encuentre a los adultos mayores acostados, postrados, con infartos cerebrales como mi abuela, con infartos cardíacos como mi abuelo, con problemas respiratorios por EPOC, pacientes de las minas, muchos sufren de EPOC, pacientes que trabajaron, los que trabajan haciendo arepas, muchos sufren de EPOC por el carbón. ¿Sí o no? Los que están sacando el carbón. No solamente se enferman ellos, sino que enferman a la familia y a la comunidad. Todo el núcleo, sin ir tan lejos, todos los que fumamos. Y hoy en día hay un cigarrillo que es el cigarrillo electrónico. Peor de dañoso que el otro cigarrillo. Entonces, ¿por qué nosotros no nos cuidamos en vez de prestar unos primeros auxilios? ¿Sí o no? Porque son químicos. Son químicos. Al menos el cigarrillo es tabaco que lo está emanando la tierra. El vapor está hecho de diferentes químicos, sustancias químicas que se adhieren al alveolo y causan más daño en el alveolo. Lo que sucede es que, ¿quién crea la adicción? El cerebro. Nosotros somos adictos, todos somos adictos.
Todos tenemos una adicción diferente. Yo soy adicto al café. Yo no puedo ir sin un café. Hay personas que son adictas al ejercicio. Todos los días hacen ejercicio. Todos los días hacen ejercicio. 10, 12 horas de ejercicio. Yo me he encontrado pacientes de 30 años de edad con atrofia muscular por el ejercicio. No, porque ellos se hidratan, ellos toman bastante líquido, toman mucho líquido. Esa es una de las enfermedades que van a venir a futuro. El daño de la parte renal por las proteínas que se están ingresando en este momento al cuerpo para hacer ejercicio y crear masa muscular. Ustedes vean los fisiculturistas, la finalidad de los fisiculturistas, ¿cuál es? ¿Cómo terminan ellos? Con falla renal, con falla cardíaca, con falla pulmonar y daño cerebral. Y mueren jóvenes. Pero bueno, lo que dice el compañero, mueren, pero listo, uno se muriera, pero cuando queda uno en esa agonía, en una cama, y que no se puede levantar porque me duele la espalda, me duelen las piernas, me duele el pecho, y aparte a nivel cerebral el daño, porque usted está acostumbrado a hacer una actividad física, y si usted para, el cerebro necesita que usted haga ejercicio, y le pide, haga ejercicio, porque estoy lleno ¿de qué? ¿De qué? De acetilcolina, y no estoy liberando, no la estoy eliminando, y necesito eliminar eso para que mi cerebro se sienta tranquilo. Entonces ahí vienen los inconvenientes. Entonces ese es el problema de cada uno de nosotros. Claro, todo en exceso es malo. Si yo tomo mucho café, es malo. Si yo fumo mucho, es malo. Si yo tomo mucho trago, es malo. Si yo me trasnocho mucho, es malo. Todo es malo. Claro, por eso yo tengo que tener una higiene del sueño para poder descansar bien mis 8 horas mínimo y que mi cuerpo se recupere y se regenere. Que yo me tengo que hidratar, claro, yo me tengo que hidratar. Yo tengo que tomar más o menos de 3 a 4 5 litros de agua diarios para que mis células estén hidrataditas, estén funcionales. Entonces, todo eso hace parte de mi cuerpo, todo eso hace parte de mi nutrición. Entonces, tenemos la valoración de la cena, tenemos el paciente, activo mi línea de emergencias, me reporto quién soy yo, de dónde estoy llamando. Siempre me van a hacer una serie de preguntas las cuales me van a hacer entrar ¿en qué? En pánico, porque yo tengo una persona lesionada, una persona inconsciente en el piso, o una persona consciente. ¿Qué será peor, una persona inconsciente o una persona consciente? Entonces, ahí ¿qué decimos nosotros? Tenemos que comenzar a manejar los primeros auxilios, ¿qué? Psicológicos frente al paciente, darle seguridad a la persona. Cuando yo estoy consciente y yo llego con seguridad y le digo, le voy a colaborar y le voy a ayudar, voy a llamar a la ambulancia para que mientras que ella llega, yo le voy a prestar los primeros auxilios a usted. ¿Qué va a decir el paciente? Él sabe. Me va a salvar la vida. Pero usted ve llegar una ambulancia del SOAT y ¿qué dice? Ay, Dios mío, me van a tratar mal y ¿a dónde me van a llevar? ¿A dónde me van a llevar? Entonces, inmediatamente el cerebro comienza a funcionar a 1000 por hora. A 1000 por hora, rápido, a llegarle una cantidad de pensamientos a uno. Pero si usted llega y me habla bien, no, buena, le voy a ayudar. Ya me dejó morir. Ni tampoco gritándome, porque si usted llega gritándome, yo me digo, ay, ¿y este qué? ¿Me va a pegar más encima? Entonces, hay que tener un tono de voz acorde para la emergencia que se está presentando con el paciente. Que él sienta seguridad de que lo estoy protegiendo. Cuando yo soy niño y me caigo, entonces yo tengo 2 aspectos para que me protejan. Mi papá y mi mamá, ¿cierto? Entonces, si yo me caigo, ¿yo me voy para donde mi papá o me voy para donde mi mamá? Para donde mi mamá, ¿cierto? Porque mi mamá, ¿qué dice? Mijito, venga, ¿qué le pasó? Se raspó, yo lo limpio, yo le doy besito en la herida, venga, mijito, venga, mi amor. ¿Y mi papá qué dice? Yo le dije que no, y más encima le voy a dar, ¿sí o no? Entonces uno frente al papá ve como esa rudeza, esa fuerza, porque es la percepción. Uno frente a la mamá ve la ternura, frente al papá ve más la rudeza, entonces uno se tiende más hacia la mamá. Pero uno como padre ya ha cambiado. Hoy en día nosotros los padres somos más nobles que las madres. Entonces uno, venga, mijita, no mentiras. Entonces uno llega y coge al paciente y le habla y el paciente se tranquiliza. Entonces es como yo maneje la situación y la cena. Si yo tengo un bebé de 1 año y llora y llora y llora, ¿qué hago? Me desespero porque no sé qué le duele, no sé qué le pasa, no sé qué está sucediendo. Lo mismo frente a un paciente inconsciente. Si yo no sé qué le duele, qué le pasa a mi paciente, ¿qué tengo que hacer? Explorar todo mi paciente, revisar todo mi paciente para ir solucionando qué pasó con mi paciente. Cuando yo hago esa valoración primaria, reviso a mi paciente de la cabeza a los pies, encontrar los daños y ir solucionando. Pero frente a esto hay un efecto que se llama el efecto túnel.
¿Ustedes se acuerdan cuando habían carreticas aquí en Cali, que habían caballitos? Que los caballitos les ponían unos tapaojos en la... para que solo vieran para dónde. Para el frente, que no vieran para los lados y se asustaran. Lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros vemos la herida, vemos la sangre, ¿y qué hacemos? Si no nos desmayamos, nos estresamos. Y si no nos estresamos, nos vamos directamente a la herida. Y nos olvidamos del resto del paciente. Controlamos la hemorragia, llega la ambulancia y controla la hemorragia. Pero el paciente no tiene pulso y no respira, se murió. Porque me olvidé del resto del paciente. Y es un total, es un todo. Nosotros somos un todo funcional. Somos diferentes sistemas dentro de un cuerpo que funcionamos al mismo tiempo. Claro, estarle hablando para estar evaluando el estado de conciencia. Hace muchos años en Bogotá me sucedieron 2 casos. Iba yo por la avenida Boyacá en la ambulancia cuando paró un bus, un intermunicipal, y venía un señor, un adulto mayor de 70 años de edad en una bicicleta sin casco. Cuando el bus frenó, el señor impactó por detrás al bus y cayó. Y nosotros en la ambulancia ahí detrás, nosotros tocó bajarnos a atenderlo. Nos bajamos a atender al señor. Cuando el señor se levantó y se sacudió, no me toquen, no me atiendan, yo estoy bien. No, pero tenemos que llevarlo a la clínica, vamos. Ven. No, no me toquen, la cara llena de sangre. No, no me toquen. Se subió a la bicicleta y se fue. Se fue el paciente. Entonces, uno entra a evaluar qué puede pasar con ese paciente, qué sucedió con ese paciente. Nosotros como personal de salud, ¿qué hacemos? Un consentimiento informado, 3 testigos que nos firmen que el paciente no permitió la atención. Y eso nos libera a nosotros de responsabilidad, ¿cierto? Años más tarde, íbamos por una calle congestionada, que es la calle 80, al lado de Transmilenio. Y eran las 7 de la mañana, íbamos a entregar turno, y en una de las calles pasó una señora corriendo por el semáforo. Como había tanta congestión, los carros estaban detenidos ahí, pasó corriendo cuando venía el bus de Transmilenio subiendo. Y la impactó. Más o menos 3-4 metros la sacó eyectada, cayó la señora y nosotros nos toca dejarnos atender a la señora y una señora se muere. Nos bajamos rápido de la ambulancia, llegamos donde la paciente y lo mismo, se estaba sacudiendo, no me toquen, yo estoy bien, voy tarde para el trabajo, siguió corriendo. Nosotros nos quedamos viendo a la señora cuando escuchamos el grito. Era una de las personas que trabajaba en la taquilla de Transmilenio vendiendo los pasajes, ingresó, le recibió el turno a la compañera, se sentó y se desplomó. Resulta que mi corazón funciona con adrenalina. Entonces, él le dice al cerebro, libera adrenalina que necesito rápido, tengo que llegar rápido a donde voy. Tengo que llegar allá, ya mismo. Una vez yo llego, mi cerebro deja de liberar adrenalina, mi corazón disminuye la frecuencia cardíaca, inmediatamente como hay un daño, se desploma y cae el paciente ahí. Ahí ingresa uno a atender al paciente y ayudar al paciente. Entonces nosotros vamos a encontrar en muchos casos pacientes que yo voy a tocar y me va a decir, no, no me toque, no me toque, no me toque. Hay pacientes, dependiendo de su religión, que dicen, no me hagan transfusiones de sangre, porque mi religión no me lo permite. No me toque porque mi religión no me lo permite. Y eso está dentro de los derechos del paciente. Si el paciente me dice que no lo toque, no puedo tocar al paciente. Una vez el paciente se desplome, pierda el estado de conciencia, ahí sí ingreso a atender al paciente, a valorar al paciente, porque ya perdió el estado de conciencia y prima por encima los primeros auxilios y el cuidado de la persona. ¿Listo? Ahí sí entramos a valorar a esa persona y a atender a esa persona. Línea de emergencias, llamamos, reportamos todo lo que está sucediendo y ahí nos van a enviar la ambulancia. ¿Qué sucede con Santiago de Cali? Las ambulancias de Santiago de Cali tienen que hacer infinidad de cosas, no solo para la atención de accidentes y eventos dentro de Cali. Ellos tienen que trasladar pacientes de clínica a clínica cuando hay saturación en las clínicas, traer pacientes del valle, por fuera del valle, tienen que ir a Popayán, tienen que ir a Palmira, tienen que ir a Tuluá, tienen que ir a diferentes sitios de Cali a traer los pacientes para la atención acá, las remisiones. Entonces nosotros tenemos una línea que nos ayuda mucho en Cali. Esa línea, ¿cuál creen ustedes que es? 119. Bomberos cuenta con ambulancias totalmente equipadas que nos ayudan frente a estas urgencias y emergencias. Personal totalmente capacitado, muy bien entrenado y muy bien capacitado. Paramédicos muy bien capacitados y formados frente a los diferentes tipos de emergencias que nosotros podemos encontrar a diario, que son muchas. Nosotros decimos, yo llego como profesional en seguridad y salud en el trabajo en las empresas, digo, ¿esta persona cómo se cayó? ¿Esta persona cómo se pudo lesionar? ¿Esta persona cómo se pudo causar este daño? De las formas más irrisorias en el mundo suceden los eventos y los accidentes.
y uno no cree posible eso, pero así sucede. Nosotros mismos ponemos el riesgo, porque en muchas oportunidades nosotros lo ponemos. Ahorita para estas temporadas que los riesgos aumentan, el nivel de riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque pongo las luces en el arbolito, pongo las luces del frente de la casa y todo al mismo enchufe. Y todo al mismo enchufe. Hay sobrecarga de energía. Compramos las luces más baratas, lo más económico, el multitoma más barato. Hace cortocircuito y toda la casa, ¿qué sucedió? Se quemó la casa. Y no solo la mía, ¿no? La de los vecinos, la de todo el mundo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un extintor dentro de la casa? No, el del carro. El del carro. ¿Y dónde está? Por allá. ¿Y está cargado? Sí, claro. ¿Y si lo estoy revisando? Sí, claro. Yo tengo un niño que hoy en día tiene 12 años. Cuando tenía 3 años, 4 años, lo puse al jardín. Y un día llegué y fui a recibirlo en la ruta cuando bajó blanco totalmente esa ruta. Y el señor de la ruta rojo, de la rabia. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, pues que su hijo es un poquitico inquieto. Y yo, ¿pero qué pasó? Que tenía el extintor detrás de la silla, le quitó el pin de seguridad, se lo sacó y activó el extintor y nos dejó a todos blancos. Entonces, ¿sí ven? Ahí estoy prestando un primer auxilio. La prevención, si yo tengo niños, yo tengo que saber que los niños son inquietos. Que los niños están ¿en qué? En exploración. Que son a los que yo más cuidado debo ponerles. Yo en mi casa tenía la cultura de que si la casa está en silencio, ¿dónde están los niños? ¿Qué está sucediendo con los niños? Los niños no pueden estar en silencio. Si el niño está en silencio, algo está pasando. Y no es bueno. Y no es bueno lo que está pasando. Entonces, desde ahí, ¿sí ven que yo ya estoy manejando una prevención? Ya estoy manejando un primer auxilio. Ya digo, salgo corriendo a ver a mi hijo, a ver dónde está o qué le está pasando. Ay, se durmió. Ah, con razón estaba callado. O estaba con la harina, botando toda la harina, estaba callado. O estaba sacando el jabón. O estaba jugando con el líquido. Entonces uno ya, Dios mío, ¿cuánto se tomó? ¿Qué hizo? ¿Cómo le presto el primer auxilio? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Venga, lo baño, venga, le hago. Y comienzo a voltear con el niño. Entonces, siempre es manejar esa prevención. Siempre es manejar esa prevención con el niño. Ahora, si tengo adultos mayores, lo que nos encontramos hoy en día, adultos mayores cuidando niños. Adultos mayores de 70, 80 años. ¿Sí o no? Entonces, es la abuela porque resulta que yo trabajo y no tengo con quién dejar el niño. ¿Y la abuelita qué dice? Déjeme lo que yo lo cuido. Déjeme lo que yo lo cuido. ¿Y cuál es la misión de los abuelos? Malcriar. ¿Y la misión de nosotros los padres? Criar. Entonces uno en la casa les enseña una cosa y ellos son felices con los abuelos porque los abuelos los dejan hacer lo que ellos deseen. Y después el abuelo nos está llamando, ay, es que el niño se cortó, el niño se golpeó, el niño se cayó, el niño le sucedió, el niño le pasó. Y uno, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero es nuestra misma cotidianidad, nuestra misma vida. Es lo que está sucediendo en nuestra cultura. ¿Se acuerdan que hablábamos de la norma de primeros auxilios? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que toda la comunidad, todos nosotros, debemos de estar capacitados y formados en primeros auxilios, ser primer respondiente y saber cómo actuar frente a cualquier eventualidad. Que a mí no me exime de prestar un primer auxilio, ¿por qué? Porque todos tenemos celular, ¿o no? ¿Y será que necesito minutos para llamar a la línea de emergencia? Totalmente gratis. Entonces, no me exime de prestar ese primer auxilio. No me exime de activar un sistema de emergencias. Por eso cuando yo estoy en la comunidad, yo hago un censo dentro de mi comunidad. ¿Quiénes viven? ¿Con quién vivo yo? ¿Y quién vive alrededor de mi casa? Un enfermero, un médico, un auxiliar, un paramédico. ¿Quién vive al lado mío? Un bombero, una persona que en el momento que se me presente el evento, yo pueda ir a tocar la puerta y venga y me ayuden. Pero los borrachos saben de primeros auxilios. Entonces, es ese el proceso. Por eso yo a muchas personas también que capacito les digo, ojo, cuando ustedes salgan a la calle, salir con insignias, salir con uniformes. Hace años íbamos por la calle cuando un accidente de tránsito de un motociclista y detuvieron a un señor que llevaba un chaleco de brigadista y lo bajaron de la moto, venga a prestar el primer auxilio y el señor pálido. ¿Y yo qué hago? Y yo, pero usted dice brigadista, usted es brigadista, usted sabe. Entonces nosotros íbamos en la ambulancia y nos llamó, nos pidió auxilio, nos bajamos, atendimos al paciente
Y nosotros le preguntamos, ¿y usted por qué tiene ese chaleco? ¿Usted no sabe que eso es un riesgo? Digo, no, es que a mí me lo regalaron y como es reflectivo, entonces yo me lo pongo para que no me multen los de tránsito. Ahí viene el inconveniente. Cuando uno se pone una insignia, uno no sabe toda la responsabilidad que le está cayendo encima. Y la gente confía. Si dice paramédico, usted es paramédico. Si dice brigadista, usted es brigadista. Y nosotros tenemos el conocimiento porque hoy en día San Google nos enseña todo. Entonces uno dice, brigadista, sí, el que presta los primeros auxilios dentro de las empresas, está capacitado y formado, está entrenado para cualquier urgencia y emergencia, venga para acá, ayúdeme. Y no sé, entonces, ¿cómo quedo? Entonces, eso suceden esos problemas. Entonces, por eso yo le recomiendo a todo el mundo, ojo cuando le colocan insignias, ojo cuando le colocan camisas, ojo con lo que están colocando, porque eso es un arma de doble filo, un arma de doble filo frente a uno. Yo los veo a ustedes con gestión del riesgo y digo, ay, usted es el que sabe, venga para acá, ayúdeme que usted es el que sabe, ¿sí o no? Y uno temblando, yo no sé nada. Yo veo la sangre y me desmayo, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde uno entra, lo que dice la compañera, frente a un incendio. ¿Yo qué hago frente a un incendio? Entonces, ¿qué dicen los primeros auxilios? Yo voy hasta donde mi conocimiento y mis herramientas me permitan llegar. Si yo veo que mi conocimiento y las herramientas no me permiten, controlo hasta donde puedo y de ahí me retiro. Si los bomberos me están diciendo ayúdeme, yo evalúo. Porque yo qué digo, si ellos no pueden y me están mandando a mí, probablemente yo voy a terminar como paciente. Enfermedades ocupacionales de los bomberos, enfermedades pulmonares, por la inhalación de gases y vapores. Y yo me voy a poner en riesgo, ellos tienen una ARL, que si les sucede algo a ellos, la ARL los va a cubrir. Si a nosotros nos sucede algo, ¿tenemos ARL que nos vaya a cubrir? Entonces, es lo que yo tengo que entrar a evaluar, tengo que entrar a revisar qué primeros auxilios yo voy a prestar y en qué condiciones me encuentro yo para poder ingresar. Si ustedes ven a un bombero frente a una emergencia, ¿ellos cómo van equipados? Autocontenido, casco, la bufanda, el equipo antitérmico, las botas de protección, todos van totalmente protegidos porque es lo que nos exige la norma y la ARL. ¿Y yo con qué voy? Con unos tenis, con un pantalón, una camisa y sin tapabocas ni siquiera. Ingreso allá. Ya está involucrado en la escena y después de lo que suceda esa escena, usted va a tener inconvenientes y problemas. Entonces, por eso yo les digo, la norma me dice, yo voy hasta donde mi conocimiento y mis herramientas me permiten. ¿Yo qué digo? Yo como primeros auxilios, ¿qué hago? Yo llego y digo, hay un paciente, señores bomberos, me lo sacan y me lo colocan acá. Yo allá no voy a ingresar. En las empresas, ¿qué sucede? Yo llamo al 123 o al 119, llega la ambulancia y desde la ambulancia me dice, usted conoce los riesgos de su empresa. Yo no los conozco. Sacan el paciente y me lo colocan acá. Porque la norma me dice, usted debe tener personal entrenado y capacitado en primeros auxilios, los cuales deben de controlar la emergencia dentro de la empresa y una vez supere la capacidad, retíreme en el paciente, me lo traen aquí afuera, yo lo atiendo y transporto el paciente con el proceso que usted ya le daba al paciente. Eso es lo que me dice la norma. Claro. Los brigadistas existen hace muchos años, años de los años de los años. Pero en este momento la norma, la 1074, ¿qué dice? En salud ocupacional, todas las empresas deben de tener una brigada de emergencias formada y capacitada para prestar el primer auxilio y la atención de la emergencia dentro de la empresa. Por eso cuando sucede algo dentro de la empresa, se activa la primera línea, que la primera línea son los brigadistas de la empresa. Cuando la emergencia supera la capacidad de esos brigadistas, activamos el sistema de emergencias externo. Llámese bomberos, llámese 123, Cruz Roja, todos estos elementos que llegan a apoyarnos dentro de la emergencia. La primera respuesta es los brigadistas. Y deben de estar entrenados y capacitados y formados. Y tienen que tener la estructura formada. El líder de la brigada, los brigadistas de primeros auxilios, de contraincendios, de evacuaciones, de logística. Tenemos que tener todos los diferentes grupos formados dentro de la brigada. Entonces, eso es lo que pasa con las empresas. Entonces, ¿qué sucede con las empresas? Las empresas llegan y dicen, sí, ahí está la brigada, ahí está la brigada. Y el día que se presenta el evento, ahí mismo, ¿por qué no atendieron? ¿Por qué no hicieron? No tenemos herramientas ni nada. Inmediatamente, cómprenles a todos, infórmelos y capacítelos a todos. Pero tiene que suceder el evento para poder realizar la actividad. Entonces, eso es lo que está buscando la norma en este momento en salud ocupacional. Entonces, del 2017, sí, del 2017. Entonces, eso es lo que buscamos frente a la normatividad,
Que la normatividad obligue a las empresas a formar a las personas, a que tengan el conocimiento y la capacitación, ¿cierto? Para que ellos puedan atender a esos pacientes. Una vez no pudimos, activamos el sistema de emergencias, vienen los equipos de apoyo, o sea, llámese bomberos, llámese Cruz Roja, Defensa Civil, llámese 123, y llegan a atender a ese paciente, llegan a ayudarnos. En los domicilios y en las casas, ¿quiénes llegan? Los bomberos. Si ustedes van a la estación de bomberos, uno encuentra una máquina de bomberos, escalera, una máquina contra incendios, el carro tanque y la ambulancia. Todos los 4 carros ahí estacionados. Entonces, yo, ¿qué debo de tener dentro de mi cabeza? Siempre debo de tener un plan de emergencias. ¿Qué es un plan de emergencias? O un plan estructurado. Nosotros somos buenos para estructurar planes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Listo, vamos a ver cómo. Ponle cuidado, empíricamente. Vamos a hacer la novena. Entonces, hoy le toca la novena a mis 3 compañeras de aquí al frente. Entonces, las 3 compañeras dicen, nos reunimos las 3 y comenzamos a ver qué vamos a repartir dentro de la novena. ¿A qué horas vamos a hacer la novena? Cada una de qué se va a encargar. Cada una está planeando, ¿cierto? Ahí ya estamos estructurando un plan. Y nosotros siempre manejamos frente a una planeación todo lo que se va a derivar de ahí. Entonces, lo mismo sucede frente a las emergencias. Debemos de tener siempre un plan A, B, C y D que vamos a hacer frente a las diferentes emergencias, ya sea en el domicilio o sea en la calle. Por eso, nosotros tenemos el 123, el 119, la Cruz Roja, la Defensa Civil, diferentes planes para que me apoyen frente a la emergencia que yo voy a tener. Una de las mayores respuestas que tenemos es el 119, los bomberos. Cali y Medellín, las secretarías distritales de Cali y Medellín permiten que los bomberos tengan ambulancias. En Bogotá, no. La normatividad no permite eso. No permite que los bomberos actúen con ambulancias dentro de la atención de los pacientes. Porque así está estructurada la normatividad de ella. Entonces dicen, a la Secretaría Distrital de Salud, ellos deben de tener las ambulancias para atender a los pacientes y atender las emergencias que se presentan en calle. Exactamente, por la forma de responsabilidad. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tuvimos un alcalde que pasó por Bogotá y el alcalde dijo, la línea 123 no puede atender eso. Usted tiene EPS, usted tiene EPS, usted tiene EPS, cada uno debe llamar a su EPS para que le atiendan la emergencia y le envíen la ambulancia que requiere. Entonces, cambiaron toda la estructuración y toda la estructuración allá es diferente. La línea nacional. ¿Qué sucede? Que yo llamo a la línea 119 aquí en Cali y me contestan de Cali. Si yo voy a Medellín, me contestan de Medellín. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con mi celular a los diferentes sitios, se redireccionan las llamadas de emergencias. Se redireccionan. Y no. Sí. Sí, porque se redireccionan las llamadas y llega a la línea 119 de Medellín. No, si yo me voy para Bogotá, me llega a la Bogotá. Si me voy para Bucaramanga, la Bucaramanga. Si me voy para Villavicencio, la Villavicencio. Se redireccionan las llamadas. Entonces, ¿cómo es más rápido? Más rápido llamar a alguien que yo conozca aquí en Cali y que le diga, hágame el favor y llame. Pero uno encuentra a alguien ahora. No, es direccionada a cada una de las ciudades. De cada una de las ciudades tiene sus bomberos y cuando yo llego a esa ciudad se redireccionan las llamadas a esa ciudad. ¿Listo? A donde estamos ubicados. 123 solo me atiende acá en Cali. Me voy para Medellín, el 123 me atiende solo Medellín. Me voy para Bogotá, el 123 me atiende solo Bogotá. Tengo la emergencia, se me cayó un familiar acá, está inconsciente, llamo a bomberos. ¿Cuánto me cuesta que me trasladen este paciente a la clínica? No es gratis, no es gratis. Ya lo pagamos todos nosotros. Claro, todo eso ya lo pagamos porque yo pagué mis impuestos, ¿cierto? Entonces de ahí lo pagué, ya pagué por ese lado. Si yo estoy llamando a hacer pegas, antiguamente se estaba multando a las personas, se estaban realizando multas. ¿Por qué? Por activar los sistemas de emergencias, porque ¿cuánto creen ustedes que cuesta que una ambulancia se desplace? ¿Cuánto cuesta que un carro bombero se desplace? A otro lado van a necesitar a esa ambulancia, van a necesitar a ese personal y no va a poder atender esa otra emergencia por estar llamando a llegar a una atención falsa. Entonces, por eso ellos tratan de esa forma filtrar las llamadas, porque para uno es muy difícil poder filtrar la llamada. Es muy difícil poder uno decir si es verdad o no es verdad. Trata uno de hacerlo ¿con qué? Con unas preguntas que uno le realiza a la persona que está realizando la llamada. Por eso la importancia, les decía a ustedes, cuando yo activo el sistema de emergencia, de presentarme quién soy, dónde estoy ubicado y responder las preguntas que ellos me están haciendo. Deme la dirección exacta.
En muchas oportunidades yo voy a estar en la calle y le digo, es que no tengo una dirección exacta, no le puedo desplazar el carro. Si usted no me da una dirección exacta, no le puedo desplazar la ambulancia. Una dirección exacta, entonces yo me voy y busco una placa y le digo, tal placa. Ah, listo, ya va la ambulancia para allá. No, deme el nombre del barrio, porque resulta que las direcciones se pueden cruzar. Acá al norte sucede mucho eso. Ahí comienzan esos inconvenientes. Por eso, en la línea de emergencia siempre nos dicen, deme un punto de referencia. Dígame cómo puedo llegar a esa dirección con facilidad para poderle informar al personal por dónde pueden coger. Ustedes que viven hacia ese lado de allá, ¿cuáles son los bomberos más cercanos que tienen? El del Aguacatal, ¿sí o no? Y ellos conocen ese perímetro, ellos lo conocen muy bien. Si yo no conozco, yo llamo al compañero que conoce. Ellos siempre tratan de comunicarse entre ellos y ayudarse para poderse comunicar. O darles bien el punto de referencia. Nuestro sistema, ¿qué sucedió con nuestro sistema? Bueno, vámonos a explicarle un momentico el sistema rápidamente. Nosotros tenemos un sistema de georreferenciación que se llama GPS, ¿cierto? Resulta que Cali, ¿qué intentó hacer con el GPS? La Secretaría Distrital de Salud de Cali intentó coger todas las empresas de ambulancias e ingresarlas a este sistema de georreferenciación. Que decían ellos, nosotros vamos a adoptar todas las ambulancias y en caso de una emergencia sabemos cuál es la ambulancia que está cercana, porque aquí todos los carritos aparecen donde están ubicados, dónde está la ambulancia ubicada, y ellos podían identificarlas dónde estaban cada una, en qué dirección estaban. Entonces la emergencia fue aquí, ¿cuál es el carro que le queda más fácil llegar a esta dirección? Y ahí los tenían que ubicar. Sí, porque acuérdense que estamos en plan de seguridad. Entonces, toda moto y carro que esté por fuera, allá lo van a encontrar en los patios. Porque en este momento estamos dándole orden a Cali y me parece muy bien. Porque en muchas oportunidades, por ahorrarnos 2.000 o 3.000 pesitos de un parqueadero, preferimos dejarlo allá afuera. Y eso es un riesgo para todos. ¿Listo? Y más con el problema de seguridad que estamos viviendo, es la forma como están tratando de tener seguridad dentro de Cali. Bueno, chicos, entonces seguimos acá. Íbamos dentro del GPS. Entonces, ¿ellos qué cogieron? Cogieron a todas las ambulancias de Cali y les colocaron una insignia para poderlos identificar, un QR, y decir, esta es la ambulancia de esta empresa, esta es la ambulancia de esta empresa y esta es la ambulancia de esta empresa. Trataron de hacer esa integración, lo hicieron con las empresas grandes. Las empresas pequeñas no permitieron eso, que son las empresas del SOAT, los que nosotros llamamos Casa SOAT. Entonces, sucede un accidente de tránsito y ve uno que llegan 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 15 ambulancias al mismo tiempo, se discuten entre ellos, pelean entre ellos. Es por eso. Porque ellos no están dentro del programa de la Secretaría Distrital de Salud, que es lo que está buscando ella. Entonces, ¿qué están haciendo ellos también? El problema es que acá no funciona como en Bogotá. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud tiene un carro que se llama carro comando, que es el vehículo que llega a las clínicas y evalúa todas las ambulancias. Entonces, llegó señora en su ambulancia, listo, entregue a su paciente, sale, hágame el favor y me presta toda la documentación de su vehículo, la documentación de su personal y vamos a revisar toda la ambulancia. ¿Cómo es el nombre de su empresa? ¿Dónde está montada su empresa? ¿Cómo está constituida? Sellada la ambulancia. Si no cumple toda la norma, sellan la ambulancia y sancionan a la empresa. Cada sanción de cada ambulancia es como de 25 a 30 millones de pesos. Entonces, ¿a qué nos obligan? A cumplir con la norma. Con la norma, ¿sí o no? Vean todo este conocimiento que yo tengo. Hace 2 años, yo estaba trabajando y mi papá estaba en la casa, yo vivo en la 44 en el Guabal. Mi papá estaba haciendo un arreglo y estaba ahí con un cemento arreglando un huequito. Pasó un muchacho y le pateó el cemento. Mi papá comenzó a discutir con el señor. El señor se fue, el muchacho se fue y mi papá siguió ahí con el cemento. Cuando mi papá sintió fue que el muchacho vino con un palo y le pegó por la espalda. Mi papá se levantó con la pala y fue a pegarle al muchacho y el muchacho salió corriendo y mi papá salió corriendo detrás de él. Mi papá se atravesó la 44 y venía bajando una Nissan no, sino una D-Max, por toda la 44 y atropelló a mi papá. Mi papá salió volando, dio vueltas en el aire y cayó. Lo que me cuentan los vecinos. Él cayó inmediatamente como si hubiera sido un resorte. Cayó, rebotó, se puso de pie y salió corriendo a atravesarse la calle porque él dijo, yo sentí que venían muchos carros bajando y me iban a matar ahí. Entonces yo me paré rápido y me fui y me senté en el andén. Me llamaron a mí, yo salí de la empresa corriendo, cogí el carro y llegué a donde estaba mi papá. Cuando llegué lo encontré sentado, la cara llena de sangre, llegué y lo atendí ahí, le ayudé cuando llegó la ambulancia y llegó la policía. Llegaron los de la ambulancia
Y yo les dije, un momento que ya viene la ambulancia de mi empresa. La ambulancia de mi empresa venía desde Jamundí, venía demorada. Ellos, listo, 5 minutos, nos vamos a llevar al paciente. Un momento. La policía me dijo, ¿es su papá? Sí, présteme los documentos para constatar que es su papá y lo que pase aquí de para allá es responsabilidad suya. Se me quedaron los papeles en la oficina. No tengo cómo demostrarlo. Súbanlo a la ambulancia y llévesenlo. Y les dije, ojo para dónde lo van a llevar. Ojo. Ojo con lo que va a pasar. Lo subieron a la ambulancia, se lo llevaron, le dije al policía, es responsabilidad suya, porque se está pasando por encima mío. Desafortunadamente no tengo los documentos aquí, pero ya ahorita voy por ellos. Se los llevaron. No, porque en ese momento todavía no funcionaba así. Entonces, me fui para la oficina a buscar los documentos, se los llevaron, yo llamé a mi papá, me dijo, estoy en esta ambulancia dando vueltas por todo Cali. Esa ambulancia dio vuelta en una esquina y ese cajón se me vino encima. El conductor no sabe ni para dónde va. No sabe ni por dónde coger, está que da vueltas por todo lado. Yo, listo, pa, tranquilo que ya le llego allá donde usted llegue. Estábamos en el Guabal, lo trajeron a Cristo Rey. Pa, ¿a dónde llegó? Estoy en una clínica que se llama Cristo Rey, ya le llego allá. Llegué allá. Cuando yo entro a la clínica, los de la ambulancia se quedan mirándome y se pusieron pálidos. Les dije, esto no queda aquí, espere que se lo arreglamos después. En ese momento me prima la vida de mi papá. Ingresé con mi papá, lo atendieron, todo el proceso. Después salí a buscar al abogado para demandar a la empresa. Porque les dije, teniendo una clínica a menos de 2 minutos, como lo es Farallones, como lo es nuestra, como lo es Imbanaco, ¿por qué lo tienen que traer al otro lado de Cali? ¿Por qué al otro lado de Cali? Y en esas condiciones y en ese funcionamiento. Entonces desde ahí nosotros comenzamos a ver que el sistema no funciona. El sistema está mal. Pero, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Los dueños de esas ambulancias son personas de aquí de Cali que tienen las manos ahí metidas y no sabemos cómo funciona ese sistema. Han tratado de poderlo organizar y no se ha podido. Algún día Dios quiera que puedan organizar eso y evitemos tantos inconvenientes. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es otro de los inconvenientes, ¿no? Como dice la compañera, uno los encuentra estacionados en diferentes puntos, pero ¿bajo qué condiciones? ¿En qué forma? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo están entrenados y yo no creo que sea una persona que esté entrenada para atender a un paciente con las condiciones que se merecen. Yo a todo el personal que capacito y formo les digo, a mí el paciente que me llega a la clínica lo atiendo de la mejor manera posible humanamente. Con todos mis conocimientos y mi formación se la brindo toda. Porque el día de mañana, si mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi abuela se accidentan, quiero que los atiendan a ellos también. Porque esa es mi ética, esa es mi ética. Y yo lo digo, de la forma que sea, los atiendo de la mejor forma. Pero el día que sucedió eso con mi papá, me dio tanta rabia que yo dije, ¿cómo están formadas estas personas? ¿Cómo los han entrenado? ¿Cómo es que usted se va a poner a fumar para atender a un paciente? ¿Cómo es que va a estar estacionado haciendo cosas que no se deben hacer indebidamente para eso? ¿Cómo es que van a llegar 3 ambulancias y se van a coger a golpes delante de un paciente y no atienden al lesionado? Si prima la vida del paciente. Si yo tengo un brigadista que estoy entrenando y le estoy enseñando que debe tener cuidado frente al paciente, ¿cómo voy a tener un uniforme que me está colocando por encima de mucha gente? Por eso, a muchas personas les preguntan, ¿usted en qué trabaja? Yo soy paramédico. Ah, usted es ambulanciero. Usted es ambulanciero. No le da pena, no le da pena. A mí me da pena decir soy paramédico. A mí me da pena. Porque dicen, ah, ¿usted es de los que se la pasan fumando? ¿De los que se las pasan estacionados? ¿De los que hacen esto? ¿De los que hacen lo otro? Sí, eso es lo que se está buscando. Con el cambio del SOAT. Con el cambio del SOAT. El cambio del SOAT es lo que está buscando es eso. Porque el que se está desangrando es el sistema. Y va a llegar un momento que la cadena se va a explotar, la burbuja va a explotar, la burbuja no va a aguantar más. Se va a explotar porque se ha descubierto que hay personas que le han realizado cirugías estéticas, infinidad de cosas que no son las recurrentes frente a este tema, ¿no? Entonces, es lo que nosotros estamos buscando controlar en ese momento o el sistema está tratando de controlar. Yo digo una cosa, si a uno le realizaran todo lo que uno necesita, excelente, bien. Porque uno dice, me voy bien para mi casa. Me voy bien para mi casa. Yo no le vería problema a eso, que escurran eso, hágale. Excelente, bien. Y uno dice, confiable, excelente, listo, no hay problema. No hay problema, pero bien porque uno se va tranquilo para su casa. Y uno dice, me hicieron un TAC, me hicieron una escanografía, me hicieron una radiografía, me hicieron todo. Entonces, yo sé que voy bien para mi casa. Pero en muchas oportunidades dicen eso y llega el paciente a la casa y fallece. Y fallece el paciente. No le hicieron un TAC y tenía una hemorragia cerebral el paciente. Y falleció el paciente. Entonces, ¿y cuánto cobraron?
¿Y cuánto cobraron? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, por eso lo importante para no ahondar más y no irnos más lejos, lo importante es que nosotros prestemos un buen primer auxilio, nosotros tengamos una buena prevención frente a nuestros pacientes, nosotros atendamos las personas como nosotros deseamos que nos atiendan, ¿cierto? Entonces, valoración primaria, reviso mi paciente, activo el sistema de emergencias, identifico qué probables lesiones va a tener mi paciente, de la cabeza hacia los pies. ¿Por qué ingreso por los pies del paciente? Porque resulta que ahí tiene todo el enfoque el paciente. Si yo ingreso por la cabeza del paciente y lo llamo, el paciente, ¿qué tendrá que hacer? Comenzar a buscarme dónde estoy ubicado. ¿Dónde está la voz que me está auxiliando, cierto? Esto es lo que debe disminuir los movimientos del cuello. ¿Por qué? Porque desde las cervicales, ¿qué estoy manejando yo? Mis brazos y mis piernas. Si yo le doy un mal manejo a las cervicales, es cuando mi paciente queda hemipléjico o cuadrapléjico. Entonces, desde ahí debo manejar las cervicales, el movimiento de las cervicales. Por eso al motociclista yo le digo, no se mueva, quédese quieto. Al motociclista no le puedo retirar el casco porque tengo que evaluar el casco. Si el casco está fracturado, si el casco tiene raspones, si el paciente cómo están sus pupilas, el paciente cómo me está hablando, neurológicamente cómo está ese paciente. Por eso la importancia de tener cascos de buena calidad. De buena calidad, no solo certificados, porque certificar, cualquiera certifica. De buena calidad, cascos de buena calidad. Hace muchos años, yo atendí un paciente, un muchacho más o menos de unos 35 años de edad. Estaba corriendo en el autódromo de Tocancipá. Antes de ellos corrieron los carros y lloviznó. Cuando lloviznó, como la tracción de los carros es más fuerte, desnivelaron la pista, colocaron desniveles. El muchacho iba en una moto 1100. Iba en la moto cuando cogió el desnivel y la moto lo sacó. Y él cayó. Iba más o menos como a 250 kilómetros por hora. Rodó ese muchacho, se raspó hasta el alma, todo, se golpeó, traumas múltiples y ya estaba en la casa. Entonces yo llegué y le dije al muchacho, y el casco, me dijo, es ese que tengo ahí colgado. Él tenía como unos 15 cascos. El casco es ese que está ahí. Y el traje neopreno es el que está al lado. El traje estaba totalmente molido. ¿De cuánto cuesta el traje? El traje me costó más o menos 14 millones de pesos. ¿Y el casco cuánto le costó? El casco me costó 35 millones de pesos. Pero eso frente a la vida, ¿qué valor es? Nada. Nada. Porque eso le salvó la vida a él totalmente. Eso lo salvó a él. Y uno ve los motociclistas de Cali, y eso que ya la sacaron, con esas bacenillas en la cabeza. ¿Se acuerdan antiguamente las bacenillas que utilizaban? Que uno se veía hasta chistoso con esos cascos, se veía uno todo raro. Pero resulta, un mate, eso era un mate. No me protegía la cara, la mandíbula, la nariz, los ojos, nada. Esos cascos que uno pone encima del comedor y se cae el casco y ¡pum! Se desarmó ese casco. ¿Ustedes creen que eso es protección? ¿Ustedes creen que eso es protección? No, eso no es quererse. Mi casco, yo tengo un MT, me costó 400.000 pesos. Viajando me caí, se golpeó el casco y yo me levanté y no tenía nada. Y el casco se dañó, pero me protegió, me protegió. Yo digo, mi vida me costó 400.000 pesos. Nada, nada. Pero yo me voy a comprar un iPhone, me voy a comprar unos tenis de 500.000 pesos. Hace años me pasó con una paciente, ahí por la suroriental, 3 de la mañana un 24, amanecer 25. Íbamos en la ambulancia y la paciente, íbamos a tanquear la ambulancia y la paciente ahí en el suelo se había caído en la autopista, cogió un hueco y cayó. Llegamos a atenderla y tenía un cheviñón. Me dijo, no me va a romper el pantalón. Pero tenía una fractura, no me va a romper el pantalón. Si usted me rompe el pantalón, usted me lo paga. Uy, listo. Entonces para poderla atender, retires el pantalón. Yo me lo retiro. 3 de la mañana, frío, piso húmedo, ella mojada y se quedó en ropa interior. Y le dije, bueno, yo cogí cadena de custodia, cogí, guardé todo en la bolsa roja, la subí a la ambulancia, la trasladamos con su fractura de fémur, la llevamos a la clínica, la entregamos allá, entregué en cadena de custodia la bolsita. 8 días después llegué a llevar una paciente, ella la subieron a cuidado intensivo, la tuvieron en hospitalización. Cuando llegué a entregar al paciente fui a preguntar por ella, a ver cómo había seguido. Cuando la encuentro, hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno. ¿Cómo le fue? ¿Y el pantalón qué? Yo, no, pues si supiera lo que pasó con el pantalón. ¿Y yo qué? No, por el otro lado estaba molido todo el pantalón. Entonces, ¿cómo voy a poner por encima el valor de una prenda por encima de mi salud?
Sí, pero así aprendieran todos, porque es que ese es el problema cuando yo voy a atender a un paciente. El paciente pone por encima cualquier cuidado, lo material, antes de su cuidado personal. Entonces, yo presto mis mejores primeros auxilios, valoro a mi paciente, identifico cuáles son los daños que él tiene, controlo las hemorragias, ¿cierto? Controlo a mi paciente. Hago en mi paciente una buena evaluación con el A, B, C, D. Mi ABC, ¿qué me dice? A, vía aérea y control de la columna cervical. B, la ventilación de mi paciente. C, la circulación. D, el déficit neurológico de mi paciente. Y las X y la X, que en este momento lo que estamos viendo en trauma es las heridas exsanguinantes en el paciente, las de grandes vasos importantes. Entonces, frente a la A, ¿yo qué veo? Vía aérea, que mi paciente esté ventilando, esté respirando, torácica o abdominalmente. Ventilación en mi paciente. En la A también controlo la columna cervical. Tomo la cabeza de mi paciente y la sostengo para poder tener la evaluación. ¿Pero qué me dice trauma? Trauma me dice, cuando usted toma cabeza, se queda con la cabeza del paciente, de ahí no se puede mover. Y el que toma cabeza es el que coordina todo, porque acuerden que la cabeza es la que coordina todo el cuerpo, es la que da toda la información al cuerpo. Entonces yo tomo cabeza y me quedé ahí. Sandra, hágame el favor, tome el pulso al paciente. Claudia, tráigase la tabla rígida. Andrés, active el sistema de emergencias. Comienzo yo a distribuir las responsabilidades dentro de todo el grupo de trabajo. Entonces me dice que debe haber un líder de esa emergencia, una persona que coordine toda esa emergencia frente al evento. Ve la ventilación del paciente. Si yo veo que el paciente no está ventilando bien, debo hacer una extensión de la cabeza para ver si el paciente puede ventilar. Porque ¿qué sucede? Que cuando yo me desmayo, ¿qué sucede con todos mis músculos? Se relajan, ¿sí o no? Me relajo totalmente. ¿Y la lengua qué es? Un músculo. ¿Y hacia dónde se va la lengua? Hacia la parte posterior. Se va hacia atrás y me bloquea, no me permite ventilar. Entonces, cuando yo hago la extensión de la cabeza y la tracción mandibular, retraigo la lengua y permito la liberación de la vía aérea superior para que le pueda entrar aire a esos pulmones. Ahí vuelvo y evalúo si el paciente ventila o no ventila. C, circulación. En la circulación, ¿qué busco con el paciente? ¿Qué busco? El pulso de mi paciente. ¿Con qué dedos evalúo el pulso de mi paciente? Entonces yo tengo 5 dedos, este dedo es el número 1 y este es el número 5. Yo hago la evaluación con el dedo número 2 y el dedo número 3, ¿cierto? ¿Por qué será que la realizo con estos 2 dedos? ¿Por qué con estos 2 deditos? Si nosotros nos vamos a la infancia, retrocedemos, a nosotros toda la vida nos enseñaron a trabajar con estos 3 dedos, ¿cierto? Vamos a cortar papel con estos 3 dedos. Vamos a coger el lápiz con estos 3 dedos. Vamos a palpar una tela o vamos a palpar algo con estos 2 dedos. Todo lo que es sensibilidad lo realizamos con estos 2 dedos. Entonces la mayor estimulación la tenemos ¿dónde? En nuestros 2 dedos con nuestra huella digital. Nosotros tenemos toda la palpación. Ahí miramos si es una tela fina, si es una tela gruesa, de qué calidad es con estos 2 dedos. Si yo lo voy a hacer con estos 2 dedos, no tengo el mismo desarrollo, no tengo la misma sensibilidad. Por eso con estos 2. Y lo que nos decía David, este dedo tiene mis pulsaciones propias de mi arteria radial. Entonces ahí siento yo mis pulsaciones y me puedo equivocar. ¿Dónde puedo encontrar los pulsos? Modelo, por favor, adelante. Eso es lo que me encanta de mi modelo, esa sonrisa que tiene. Entonces nosotros tenemos diferentes pulsos. Tenemos un pulso temporal, un pulso carótido. Los mismos pulsos que tengo a la derecha son los mismos a la izquierda. Temporal, carotidio, braquial, radial, inguinal, popliteo y pedial. Son los diferentes pulsos que yo encuentro en el cuerpo. Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice, yo debo evaluar desde la parte distal hasta la proximal los pulsos. ¿Cuál es la distal? Lo que está más retirado de mi corazón. Entonces, en este caso, ¿qué sería lo que está más lejos de mi corazón? En este caso. Los
Los dedos, ¿cierto? Entonces yo tengo que comenzar la evaluación desde mis dedos. ¿Y cómo hago la evaluación con mis dedos? Revisando el llenado capilar. Entonces todos van a llevar su manito adelante y con la otra mano van a hacer una presión sobre la uña y me van a decir de qué color se coloca. Si las tiene pintadas, del lado contrario. Se hace presión y se coloca de qué color. Y si lo suelto, ¿cierto? Se ve el llenado capilar. Blanco, rojo, hace el llenado capilar en menos de 2 segundos. ¿Qué me quiere decir eso? Que hacia esa parte me está llegando sangre, ¿cierto? Entonces tengo bien perfundida esa parte, no va a morir este tejido. Pero resulta que yo tengo una herida a nivel del radio y tengo que identificar el color de la sangre. Cuando yo identifico el color de la sangre, digo si es un sangrado arterial o venoso. ¿Cuáles son las características? ¿El venoso de qué color es? El arterial es claro, el venoso es oscuro. El arterial sale con fuerza, pero por momentos, con fuerza por momentos. El venoso es constante, está saliendo constantemente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que quién eyecta toda la sangre? El venoso. El corazón está eyectando la sangre. Entonces, cuando la eyecta es el que hace la fuerza, por eso es que es tan fuerte en el arterial. Y en el venoso está retornando nuevamente la sangre al cuerpo. Entonces nosotros tenemos un promedio de 5 a 8 litros de sangre dentro del cuerpo. Nuestro corazón eyecta de 2.5 a 3 litros por minuto. Entonces si yo tengo un daño en una arteria principal en mi paciente, en aproximadamente 3 minutos voy a perder toda la volemia de mi paciente. Por eso mi actuación tiene que ser rápida. ¿Listo? ¿Dónde está la mayor parte de sangre dentro del cuerpo? En las piernas. Porque si nosotros nos damos cuenta, es lo más largo, lo más grande y donde más se almacena la sangre. Por eso cuando la persona se desmaya, ¿qué nos dicen? Elévele las piernas para que tenga una mejor circulación. Pero ojo, porque si esa persona tiene dolor de cabeza, si yo le elevo las piernas, le voy a aumentar la presión en la cabeza. Entonces es lo que yo le tengo que tener cuidado. ¿Listo, muchachos? Por eso es la importancia de controlar las hemorragias dentro de los pacientes. Constante, el venoso es constante. ¿Y el arterial? Con fuerza. Y por tiempo, o sea, pum y se calma, porque es el pulso, es como si fuera el pulso. Trin, siento el chorro, entonces el pulso. Porque acuérdate que el corazón está diástole, sístole, precarga, descarga. Puede fallecer el paciente si no le hago un control de la hemorragia con prontitud a ese paciente, ¿listo? Entonces decimos, los venosos son superficiales porque las venas van superficiales y los arteriales son profundos porque las arterias van profundas, ¿listo? Entonces, en los arteriales, ¿qué hago yo? El empaquetamiento. Cojo las gasas, cojo el apósito y en la herida los coloco al fondo. Comienzo a llenarlos y después hago presión sobre la herida. Y coloco relleno y coloco la venda para hacer la presión. En el venoso lo que hago es presión directa encima y después coloco el vendaje. Puedo elevar el miembro para controlar esa hemorragia y controlar el paciente. ¿Listo? Por eso, desde el inicio, yo me estoy presentando al paciente. Estoy midiendo el estado de conciencia del paciente, si está alerta o no está alerta, si está consciente o no está inconsciente. ¿Qué le preguntaría yo al paciente? ¿Usted toma algún medicamento? ¿Sufre de alguna enfermedad? ¿Se acuerda qué le sucedió? ¿Se acuerda dónde está ubicado? ¿Sabe qué día es hoy? Ahí estoy midiendo el nivel de conciencia del paciente y ratificando la información. Pero ¿qué sucede? En muchas oportunidades a nuestros pacientes uno le pregunta, ¿usted toma algún medicamento? No, yo no tomo nada. ¿Usted sufre de algo? No, yo no sufro de nada. No, yo no soy alérgico a nada. Cuando, ¿ve por qué está poniendo rojo? Ay, yo no le dije que era alérgico al diclofenaco. Ay, yo me tomo una pastilla rosadita así chiquitica para la hipertensión, el captopril. Entonces uno comienza a identificar eso frente al paciente. Entonces son información que en muchas oportunidades nuestros pacientes omiten esa información importante. Y para nosotros como primer respondiente es importante tener esa información, saber qué está sucediendo con este paciente, qué va a pasar con este paciente. En este momento estamos tratando de tener una cultura frente a todos. ¿Cuál es? Yo a mis padres les mandé a hacer unas manillas. Las manillas de identificación. Mi mamá es hipertensa y diabética. Dice que es hipertensa y diabética, la dirección donde vive y el número telefónico de mi hermano y el mío, de primer contacto y el RH. Uno les hace esas manillitas y se las colocan.
Si alguno de mis hijos sufre de alguna enfermedad, también les mando a colocar su manillita de identificación. Mire, acá la compañera la tiene. ¿Ah? Ustedes buscan por internet y ahí salen las empresas que la realizan. No, acá también, en Cali también. Sí, eso de diferentes lados las hacen. Y si me compro una botella de aguardiente que me vale 60.000 pesos, ¿por qué no compro una manilla para mi papá y mi mamá que me cuestan 60.000 también? Entonces es cambiar esa percepción entre todos. Entonces, esa es la idea, que nosotros, chicas, esa es la idea, que nosotros aprendamos a manejar esa prevención. Si ve todos los primeros auxilios que estamos haciendo hoy, si ven toda esa prevención, colocar una manilla, ya estamos haciendo un primer auxilio. La valoración secundaria es cuando ya he secundaria. Cuando ya hemos realizado la primaria, que es evaluar nuestro paciente, controlar nuestro paciente, revisar los pulsos de nuestros pacientes, ver cómo está la respiración de nuestro paciente, pasamos a revisar las hemorragias de nuestro paciente y a continuar el proceso dentro de nuestro paciente, a alinear a nuestro paciente, a inmovilizar a nuestro paciente, a subirlo a una tabla rígida con el inmovilizador cervical si lo requiere, los inmovilizadores laterales y el arnés. Totalmente quieto nuestro paciente y poder transportar nuestro paciente al punto donde la ambulancia o el vehículo de emergencia nos va a apoyar si estamos dentro de la casa o donde nosotros estamos. Dentro de nuestra casa encontramos infinidad de riesgos. Yo le digo a los brigadistas y a las personas que capacito, yo llego a mi empresa y en mi empresa digo, vea, esa escalera es un riesgo. Vea, ese piso es un riesgo. Vea, no tengo guantes, eso es un riesgo. Todo es un riesgo para mí, ¿cierto? Y les digo yo a ellos, ¿y cuál es su empresa? ¿Ustedes tienen empresa? No, yo no tengo empresa. Le digo, mentiras, todos tenemos una empresa. Y mi empresa es mi casa. Y ahí es donde yo debo de controlar los riesgos que pido en mi empresa donde trabajo. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo llego a mi casa y digo, va a cambiar el piso. Y puse un porcelanato. Hermoso el porcelanato, ¿sí o no? Y uno lo limpia. Y uno lo limpia y brilla. Pero le cae una gota de agua a eso. Y eso es un jabón. Y tengo mi mamá de 80 años de edad y mi papá de 75 años de edad. Y van caminando y Lo primero que vean es fractura de cadera y trauma cráneoencefálico. Pero, ¿controlé mi riesgo? No, no. ¿Sí? Entonces, es lo que yo debo pensar. Si yo voy a hacer algún cambio, tengo que ver quiénes viven conmigo, cuáles son las personas que viven conmigo. Los niños. Coloco ese porcelanato, niño de 2, 3 años que está aprendiendo a caminar, que no escucha, no oye, porque a ellos les gusta correr, moverse, saltar, y les coloco todos los riesgos. Entonces, ¿qué hace uno? Se va uno para la empresa de uno, ¿cierto? Deme zapatos antideslizantes, que yo no me resbale. Y en la casa me compro esas chanclas ¿de qué? Esa Cebacol que uno llega y pisa todo y ¡fum! Se resbala por todo lado. Entonces, uno mismo aumenta el riesgo. Uno aumenta el riesgo. Otro. Las damas, nosotros los caballeros que hacemos aseo, hacemos las bombas, agua, hipoclorito, desinfectante, jabón, para limpiar bien esos baños que queden espectaculares. Ingreso al baño, cierro la puerta y comienzo a limpiar. Y por ahí hay uno que otro le echa soda cáustica y comienzo a limpiar. Ácido muriático, a los 2 minutos, ¡pum! El golpe. ¿Qué pasó con mi mamá? Mamá, no responde. Claro, esa inhalación de gases y vapores desplazan el oxígeno y el cerebro ¿qué dice? No me está entrando oxígeno. Y es un mecanismo de defensa del cuerpo desmayarlo a uno para que el oxígeno comience a ingresar. Cae el paciente, se desmaya, se golpea y encerrado en el baño por la falta de oxígeno. Entonces, claro, ahora nosotros en este momento tenemos unas enfermedades de moda. La mayor parte de colombianos que somos, riníticos, atópicos, alérgicos. Llueve y ahí mismo de una vez. Y a toser y a estornudar. De la misma alimentación, de las mismas proteínas, de la misma glucosa que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Nuestro sistema respiratorio se está viendo afectado. Entonces es todo lo que nosotros tenemos que identificar, que vemos desde la alimentación
cómo los primeros auxilios los tenemos que nosotros prestar, cómo es la alimentación frente a nuestros pacientes. Listo, sacamos el paciente de allá, nuestro cerebro está pidiendo oxígeno, llevémoslo a un sitio ventilado y siempre a nuestras mamás, papás y abuelitos, digámosle cómo se deben de manejar. Identifiquemos los recipientes donde están estos líquidos. Leamos los primeros auxilios que tienen ellos detrás. Ellos por detrás vienen con la etiqueta y están bajo la normatividad que dice, debe de colocar cuáles son las recomendaciones de primeros auxilios. Porque como decía aquí el caballero, la soda cáustica, a la soda cáustica no le puedo aplicar agua. Si a mí me cayó agua en el brazo, soda cáustica en el brazo y le aplico agua, me va a quemar más. Me va a quemar más. No me la va a retirar, me va a quemar más. Porque va a crear una reacción en cadena y me va a hacer más daño a mí. Entonces es todo lo que yo tengo que aprender a controlar.